Queridos hermanos, pues vamos a tocar un tema del bautismo. El tema está titulado hoy del bautismo. Así es de que, queridos hermanos, vemos la gran importancia del bautismo. El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia Católica. Y los hermanos separados nos atacan y nos dicen, no. Los hermanos separados dicen que hay que volver a nacer. Si nosotros vemos que el bautismo de Juan el Bautista es uno y el de Jesucristo es otro. Y si nosotros vamos al de Juan el Bautista, vamos a escuchar a Juan el Bautista, qué es lo que predicaba. Escuchemos. Juan el Bautista dice así, en Marcos capítulo 1, versículo 3, y dice así, escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Juan el Bautista predicaba de esa forma. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor. Juan es claro y está diciendo que preparen el camino del Señor. Juan dice que lo preparen porque ya pronto va a venir uno. Juan es el precursor, es decir, el que va a abrir el camino. Y por eso Juan bautizaba ¿qué? Un bautismo de arrepentimiento. Ahora bien, nosotros vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Y dice así, yo lo bautizo con el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder, que yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Si nosotros vemos la gran importancia de Juan el Bautista, es clave. Juan el Bautista es un profeta y es el último, y es decir, es el clave, porque ya va a venir uno con mucho más poder. Juan es claro y dice, yo lo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. Y los hermanos separados, ¿qué es lo que dicen? Que hay que aventarse al río, que hay que tirarse allá a la playa, hay que irse a aventarse a la piscina. No, mi querido hermano, no te dejes engañar. Los hermanos separados están equivocados. ¿Por qué? Porque toman todo literal. Así les gusta a ellos, así les gusta. Ahora bien, es Juan el Bautista quien proclamaba en el desierto y decía, preparen el camino del Señor. También en Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo. Juan no bautizó en el Espíritu Santo. Juan bautizó un bautismo de arrepentimiento. Y llegaban todos ¿a qué? A confesar sus pecados. Vemos que no es lo mismo. Ahora bien, veamos el bautismo de Cristo. Estos hermanos separados se confunden todos. ¿Qué es lo que dicen los hermanos separados? Yo me voy a bautizar a los 30 años, porque Cristo tenía 30 años. No seas ignorante, mi querido hermano, hermano separado, hermano protestante. No seas ignorante. ¿Por qué vas a esperar hasta llegar a los 30 años? Que no estás viendo que tú no sos Cristo. Cristo dice, escuchemos bien a ver qué nos dice allá en Mateo 28, 19. Y dice así, vayan por todos mis pueblos y hagan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice que vayamos por todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Cristo ya comienza ya, la buena nueva ya. Jesucristo comienza ya. Es Él, Juan el Bautista, se queda atrás ya, porque Juan ya había abierto el camino de Él ya. Ya lo había abierto ya lo había anunciado ya, que iba a venir uno con mucho más poder. Ahora bien, los hermanos separados esperan y dicen, no, ¿por qué ese bautismo de la Iglesia Católica no sirve? Mi querido hermano, el bautismo es, nosotros pasamos
al rebaño de Cristo, es decir, nos convertimos a Cristo, es decir, somos cristianos por medio del bautismo. Ahora bien, escuchemos qué dice Marcos. En Marcos capítulo 16, versículo 16. El que se bautice se va a salvar y el que se niegue a creer se va a condenar. Nosotros vemos qué gran importancia es del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, a través del bautismo nosotros se nos abren las puertas del cielo, se nos abren. Es un boleto directo que nosotros tenemos, es una lucha, sí. Los bautizados tienen que luchar, tenemos que luchar mucho, pero sabemos que el bautismo es de mucha importancia. No se trata, mi querido hermano, de esperar. ¿Por qué esperar? No se puede esperar, mi querido hermano. Nosotros vemos la gran importancia que es el bautismo. Ahora bien, Jesucristo va a tener un gran encuentro. Un gran encuentro. Este hombre lo va a visitar de noche. Lo va a visitar Nicodemo. En San Juan capítulo 3, versículo 5. Ahí tiene un encuentro, un diálogo. El Señor con Nicodemo de noche. Y le dice de esa forma: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Si nosotros vemos la gran importancia, mi querido hermano, vemos qué gran importancia, que hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer. Y para estos hermanos separados, ¿qué es volver a nacer? Son tan ignorantes. La palabra del Señor la toman literal. ¿Qué es volver a nacer? Para ellos volver a nacer es irse de la iglesia. Irse de la iglesia católica y sacar a aquellos hermanos que están en la iglesia, engañarlos y decirles que esa iglesia no es la de Cristo, que la iglesia de ellos es la de Cristo. No, mi querido hermano, nosotros estamos en una iglesia que es fundada por Jesucristo. Y si nosotros vemos que hay que volver a nacer, hay que volver a nacer en el Espíritu Santo y en el fuego. Nosotros vemos la gran importancia. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque San Juan 7:37 dice que el agua es signo de Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, somos bautizados, nosotros recibimos el Espíritu Santo, se derrama sobre nosotros, nos forramos en el Espíritu Santo. Ahora bien, es decir, volvemos a nacer y nosotros vemos todo eso. Ahora bien, nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a escuchar a San Pablo. Ya que todos ustedes fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Nosotros nos revestimos de Cristo. Es decir, pasamos, volvemos a nacer y volvemos a revestirlos de Cristo a través del bautismo. Nos volvemos, nos montamos ese traje, somos cristianos. Y estos hermanos separados, ¿qué es lo que dicen? No, ¿cómo se va a bautizar ya de niño? Jesucristo se bautizó a los 30 años y yo tengo que bautizarme allí. ¿Por qué esperar? Nosotros vemos la importancia, nos volvemos a revestir de Cristo a través del bautismo. Volvemos a nacer, como Nicodemo le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si vemos la gran importancia. Ahora bien, escuchemos a ver qué es lo que sucede. Sabemos que a nosotros, a través del bautismo, se nos abren las puertas del cielo. Escuchemos a ver. En Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que fueron bautizados, los que fuimos bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Esa es la gran importancia, porque nosotros nos vamos con Cristo y volvemos a resucitar. Nos vamos, el bautismo se nos abre a nosotros, es una puerta del cielo, se nos abren las puertas. Nosotros nos vamos a morir y vamos a volver a resucitar. Por lo tanto, a través del bautismo, es la gran importancia del bautismo. Morimos y volvemos a nacer de nuevo a una vida eterna. Así de que, mi querido hermano, no te dejes engañar. Si nosotros vemos también, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16? El Espíritu de Dios asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque ya somos bautizados, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es la gran importancia. Por eso va a decir
Gálatas 4:5, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Es decir, nosotros recibimos el derecho. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios a través del bautismo. Nos revestimos, hacemos ese pacto, lo hacemos y pasamos a una vida. Es decir, que le podemos llamar a Cristo, papito, como sea. Nosotros le podemos pedir, ¿por qué? Porque a través del bautismo somos hijos de Él y nos revestimos de Él y le podemos pedir cualquier cosa y Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos a través del bautismo. Se nos acerca, se nos abren las puertas del cielo, volvemos a nacer, nos sumergimos con Él. Ese es el bautismo, la importancia del bautismo. Ahora bien, escuchemos. Una persona, para que reciba el bautismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a anunciarle la buena nueva. Hay que ir a anunciarle, como nos dice San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura, y el que crea se salvará. Es una gran obligación de nosotros, los cristianos, los bautizados, ir a anunciar la buena nueva. Escuchemos a Felipe. Felipe va a tener un diálogo aquí con un etíope. Los vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 37. El etíope le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Felipe le respondió, si crees con todo tu corazón en el Señor. El etíope le contestó, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si vemos la gran importancia de anunciar la buena nueva, Felipe va y anuncia la buena nueva a este etíope y cree en el Señor, en Jesús, y lo dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el que vino a rescatar al pueblo de Israel. Si vemos la gran importancia del bautismo. Ahora bien, estos hermanos separados, ¿qué es lo que dicen? No se puede. Todo literal, a ellos les gusta literal, así son ellos, solo literal. Y si vemos, gran importancia del bautismo. Estos hermanos separados, ellos solos se contradicen. También le va a decir, nos vamos a ir, San Pablo le va a decir a su amigo Tito, en capítulo 3, versículo 5, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y volvimos a nacer a través del bautismo y fuimos renovados en el Espíritu Santo, o sea que volvemos a nacer también. San Pablo le dice a su amigo Tito que hay que volver a nacer a través del Espíritu Santo y del bautismo, porque nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Gran diferencia al bautismo de Juan el Bautista al bautismo de Cristo. Mucha diferencia, si nosotros podemos ver. Recibimos todas las maravillas, todas las naturalezas por medio del bautismo. Es decir, el Señor tiene compasión. Es una lucha, sí. Por eso va a decir, San Pablo va a decir allá en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. San Pablo dice que la lucha es con los príncipes, es decir, es la lucha con los demonios. Un bautizado tiene que prepararse. Un bautizado tiene las luchas con los príncipes. Es decir, tenemos que prepararlos, los bautizados, porque el enemigo nos va a atacar más todavía. Y cuántas cosas. Por eso, y los hermanos separados, ¿qué dicen? No, ese bautismo de la Iglesia Católica no sirve. No sirve. Mateo 12, 32 dice que el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá perdón. Y nosotros vemos que recibimos al Espíritu Santo sobre el bautismo. Es la gran importancia. Ahora bien, si nosotros vemos todo esto, y estos hermanos separados, ¿qué es lo que dicen? Que hay que volver a bautizarse de vuelta. Ese bautismo no sirve. Ese de la Iglesia Católica no sirve. ¿Y a ti quién te dio autoridad de volver a bautizar
a otro que ha sido ya bautizado. Tú solo te condenas, tú solo te contradices. Mira, escucha bien, ¿qué dice? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes del cuerpo, forman a un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, de que por muchas partes que sean del cuerpo, forman a un solo cuerpo. Es decir, que no importa griego lo que sea, pasamos a través del bautismo, pertenecemos a un solo rebaño. Todos somos hermanos, es decir, no importa griego lo que sea, como tú lo puedes llamar, las naciones que sean, todos a través del bautismo somos hermanos. Por muchas partes que sean las partes del cuerpo, pasamos a ser hermanos. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen ellos? No, hay que volver a bautizarse. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 5, y dice: una sola fe, un solo Dios y un solo bautismo. No hay más. San Pablo lo dice, que no hay más bautismo, hay un solo bautismo. No se trata, mi querido hermano, de que te avienten allá en la piscina, que te digan: hoy sí volviste a nacer, hoy sí fuiste renovado, hoy sí. No, mi querido hermano, no. ¿Por qué? Porque hay un solo bautismo, hay un solo bautismo. Ahora bien, estos hermanos se contradicen ellos solos. Si nosotros vemos, nos vamos a ir allá, ellos dicen: no, la Iglesia Católica bautiza niños y ese bautismo no sirve, ese no es bautismo, ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque Jesucristo se bautizó a los 30 años. Ahora bien, si nosotros nos vamos a ir a Mateo, capítulo 19, versículo 14. Ahí va a hablar Jesucristo y dice: no se los impidan y dejen que vengan a mí todos los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Si vemos la gran importancia, el reino de los cielos es de ellos. Dejen y no se los impidan. Y estos hermanos, ¿por qué se los impiden a estos jóvenes, a estos niños? Es el don más maravilloso que puede ver. Por eso, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 39, y dice así: porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que se hayan alejado, aún si nosotros vemos la gran importancia. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que nuestro Señor quiera llamar. Es la gran importancia del bautismo, porque el don de Dios es para ustedes. Si nosotros vemos, ahí lo va a decir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ahí no dice para adultos, y para sus hijos. O sea, de que también, ahora bien, nosotros vamos allá a Hechos, capítulo 16, versículo 33. A esta misma hora de la noche el carcelero les curó sus llagas y se hizo bautizar inmediatamente él con toda su familia. O sea, de que se bautizó con toda su familia. En una familia, pregunto, ¿hay niños o solo adultos? Hay niños también. Recibieron todos los de su casa, todos, su familia. Entonces vemos la gran importancia que desde el año 33, desde que comenzaron los apóstoles a anunciar la buena nueva, ellos bautizaban. Sabemos, y es bíblico. Ahora bien, si nos vamos también a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. También no recuerdo, pero bauticé a la familia de Estefanás. Ahí también dice San Pablo que bautizó a la familia de Estefanás. Y si vemos la gran importancia, nosotros podemos ver que San Pablo dice también que bautizó a la familia de Estefanás. En Primera de Corintios capítulo 1 versículos 16. Vemos todo eso. Es una gran importancia el bautismo. Ahora bien, si nosotros nos vamos también a Hechos capítulo 16, versículo 16. También ahí se bautiza una mujer con toda su familia. También se bautiza Lidia con toda su familia. Es que desde los primeros años,
se hacían bautizar todos. ¿Por qué? Porque les anunciaban la buena nueva. Y esta gente sí creía en Dios. Claro que sí. Vemos la gran importancia, mi querido hermano. No se trata, querido hermano, de irse de la iglesia católica, ir a volver allá a nacer. No, eso no, mi querido hermano. Por eso nosotros estamos tratando de formarlos y estamos formando a los demás católicos para que no se vayan a ir a confundir, que se vayan de la iglesia, porque lo primero que les dicen es pastor mentiroso. ¿Qué es lo que les dice? Me voy, te vas. ¿Qué es lo primero que le dice? Tú ahí no estás bien. Ahí no hacen lo que nosotros hacemos. Y te van a llevar allá a la iglesia de ellos y te van a hacer montar otro bautismo. Que no te engañes, que no te engañen, católico. Fórmate. Y mira, todas estas citas bíblicas que yo te las he dado sería de mucha importancia para que tú te formes. Mire, mi querido hermano, sería un privilegio que nosotros pudiéramos formarlos todos de esa forma. El bautismo es una gran importancia, que nosotros pasamos a ser herederos de la promesa. Pasamos a ser herederos. ¿Por qué? Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer los bautizados? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, 285, que los bautizados, por medio de su fe, deberán ser testigos. Ahora bien, nos vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así: cuando reciban el Espíritu Santo recibirán la fuerza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Esa es la gran importancia. Un bautizado tiene que salir a dar testimonio de su fe, a contarle a los demás, a anunciar la buena nueva, así como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que hay que ser testigos en todos lados. Si nosotros vemos anunciar la buena nueva, anunciar que ese bautismo que ellos te tratan de sumergirte a ti, ese bautismo no es en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que hacen los hermanos separados? Arrepentido. No, mi querido hermano, el bautismo es un regalo de Dios, es un don de Dios, que nosotros pasamos a ser herederos de la promesa del Señor. Y mire, la verdad, con estos hermanos separados hay que tener mucho cuidado, porque son buenos para engañar a los demás. Son buenos. Si nosotros vemos cuántos católicos se han ido por la ignorancia, porque no leen la palabra del Señor, no buscan a formarse. Hoy hay tanta formación en todos lados. Todo es siempre y cuando nosotros tengamos ganas de formarlos. Así es de que, amado hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar por nada. Y todas estas citas bíblicas que yo te las he dado, búscalas y vas a ver que no te vas a dejar engañar por nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el bautismo de Juan el Bautista que el bautismo de Cristo. Nosotros, por lo tanto, somos cristianos a través del bautismo. Somos herederos de la promesa. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, que tengas bonito día.